El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a Dios. En estas lecturas que hemos escuchado, yo creo que el tema que más se repite es el bautismo. Nos dice en la primera lectura del Génesis esta alianza que ha hecho al terminar el diluvio con los descendientes de Noé y sus hijos. Y enseguida el apóstol San Pedro en esta carta nos dice: en esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo. Y de esta misma manera, en el Evangelio se nos presenta el arresto de Juan el Bautista. Dice: Jesús se fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios. Quiere decir que si Jesucristo, momentos antes, es impulsado por el Espíritu después de su bautismo a irse al desierto, el principio de nuestra vida cristiana es el bautismo. Nosotros, en la Iglesia Católica, originalmente se tenía el bautismo únicamente el sábado santo, en la vigilia pascual. Era el único día en que se bautizaba a las personas. Y de esta manera se tenía una preparación de 3 años en el catecumenado. Y este era un momento ya fuerte de preparación, estos 40 días, para aquella persona que se iba a bautizar. Y no nada más para aquellos que se iban a bautizar, sino para toda la comunidad cristiana. De esta manera, pues el culmen de todo nuestro tiempo de Cuaresma va a ser el bautismo y nuestra propia renovación de las promesas bautismales. Toda nuestra vida de fe va a ser impulsada entonces también por el Espíritu Santo. Nos vamos a ver. Aquí el bautismo nos dice pues este sentido, el agua. En primer lugar se destaca el signo del agua en nuestro bautismo. El agua tiene muchos signos. Podría decir una persona, los más comunes, el símbolo de la vida, de la pureza, de la limpieza, pero también es símbolo de muerte, de destrucción. Incluso el mismo texto de Génesis que hemos escuchado nos dice de esta manera: no volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Es destrucción la misma agua. Y muestra de ello es esto que nos proclama la figura del bautismo, como dice el apóstol San Pedro, pues es signo de esas personas que se salvaron. El bautismo para nosotros, o esta agua, tendrá muchas formas. Incluso la bendición del agua bautismal cita los más importantes acontecimientos del agua. En primer lugar, cita de esta manera diciendo que el Espíritu Santo aleteaba sobre las superficies del agua en los primeros principios del mundo. Después lo cita al Éxodo, que el pueblo de Israel atraviesa a pie sin mojarse el Mar Rojo. Después nos cita el mismo bautismo del Señor, nos cita el mandato del mismo Jesucristo de ir a bautizar
El pueblo de Israel, al salir de Egipto y encontrarse con el obstáculo del Mar Rojo, antes de pasar el Mar Rojo, es todavía esclavo. Una vez que ha atravesado el Mar Rojo, ya es libre. Y entonces continúa durante 40 años en el desierto este recorrido de purificación. Llega a Gilgal y antes de ingresar a la tierra prometida, Josué les dice: recuerden que nosotros hemos hecho una alianza con Dios, y esta alianza es tenerlo como un único Dios. No tendremos otro Dios. Este es el único Dios, y Él nos va a entregar esta tierra. Y el pueblo de Israel acepta esa alianza. Sí, nosotros lo vamos a tener como el único Dios y aceptamos esta alianza. Lo mismo que ha hecho Moisés, su sucesor también lo hace. Moisés ha abierto el Mar Rojo. Ahora Josué, su sucesor, abre las aguas del río Jordán y atraviesa nuevamente el pueblo de Israel sin mojarse, con el arca de la alianza, y llega allá a la tierra prometida. Pasa lo mismo con nosotros. Una vez con el Mar Rojo, una vez que ha pasado el Mar Rojo, ya es libre. Una vez que ha atravesado el río Jordán, ya está en la tierra prometida y ya entra a tomar posesión. Entonces han hecho esa alianza y nos dice en el libro de Josué que Dios pidió que pusieran 12 piedras en el lugar donde atravesaron con el arca de la alianza para recordar esa alianza que habían hecho ellos. 12 de un lado del río y 12 del otro lado, para que siempre tuvieran presente ello. Juan el Bautista, cuando viene a bautizar, es tener presente eso. Es tener presente que se ha hecho esta alianza y no se ha cumplido. Nos hemos olvidado de ese Dios único y cada quien ha ido tras los dioses que mejor le convienen. Ese es el reclamo que hace Juan el Bautista, y esto es lo que denuncia. Y no nada más le denuncia al pueblo, sino también a las autoridades. Tengamos presente, por ejemplo, a un Herodes que le dice: usted no puede estar con su esposa, con su cuñada, con la esposa de su hermano Filipo. Se molesta y le molesta mucho a esta mujer que Juan el Bautista denuncia este tipo de cosas. Pero sin embargo, dice que lo estaba escuchando. Después de que Juan el Bautista se arrestó, pues Jesucristo continúa con esta predicación, pero ahora con una manera distinta. Y nos dice qué es lo que predicaba Jesús. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es cierto, Dios nos ha llamado a la iglesia y no ha venido por los pecadores, perdón, por los justos, por los santos, sino por los pecadores. Podemos decir que la iglesia está llena de pecadores. Sin embargo, no por el hecho de decir yo soy un pecador y bueno, pues asesino. No, Jesucristo es muy claro. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En primer lugar, está pidiendo un arrepentimiento. No es lo mismo a decir soy un pecador y pues bueno, pues así Dios me quiere y sigo con esa misma vida. A decir, bueno, si ya me di cuenta de este amor de Dios y entonces sí, pues yo en otro tiempo vivía de esta manera, pero ahora cambio mi conducta. Este es el proceso que nosotros tenemos que llevar durante todo este camino cuaresmal. Durante este periodo que la Iglesia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, es llevar nuestro paso. Nos ha pedido el mismo miércoles de ceniza en el Evangelio que escuchamos 3 obras de piedad. Jesucristo dice: cuando ustedes den limosna, no lo hagan como trompeta. Cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste. Entonces son esas 3 obras de piedad, pero hay que hacerlas con el camino
la limosna, entonces eso se llama dieta, pero no es como agua de té. Tiene que ir acompañado de las otras dos. Y lo mismo con la limosna, no sirve yo nada más de limosna y ahí mis moneditas, no, ni siquiera habla de esa limosna. Todas las lecturas de estos 40 días nos están especificando en qué consiste la limosna, en qué consiste el ayuno, en qué consiste la oración. Por ejemplo, se nos decía esta semana, dice, el ayuno que yo quiero es este, que rompa las cadenas injustas. La limosna también no significa que le voy a dar a una persona las monedas y eso. ¿Qué tengo que hacer? La limosna, primero, ¿qué es la limosna? Darle a alguien que necesita, pero no únicamente es una necesidad de dinero, sino hay muchas necesidades. Por ejemplo, una esposa tiene necesidad de ¿qué es lo que va a reclamar una esposa del esposo? Que me escuche, que me diga palabras bonitas. ¿Qué va a reclamar? Tantas cosas, que me dé tiempo. Un hijo lo mismo. ¿Qué reclama del papá, de la mamá? Ese es el darle, el entenderla al otro, pero se entiende solamente en la medida que se experimenta esa carencia. Y entonces, a partir de esa exploración, me lleva a reconocer la carencia que tiene el otro. Vamos, y llegó los jóvenes para orar. Y entonces, pues uno era de drogas, otro era de alcohol. Y cuando estaba haciendo el juramento, la señora que nos traía sacó de su monedero un billete de 50 pesos. Y entonces, yo esos 50 pesos y la señora se tiene el billete. Digo, son 50 pesos para cada uno y cada uno de ellos tiene que pagar. No usted. Usted es la mamá, sí. Bueno, pues que yo lo pago. Ya saca un billete, saca el otro y le digo a la señora, aquí está, téngalos. Los vicios realmente se van a quitar en la medida de que se experimente esa carencia. En la medida de que yo me percate de que en la casa hay muchos gastos: luz, agua, teléfono, alimentos, pero solamente en esa experiencia y en la medida que se acerca a la iglesia. La señora se fue muy contenta porque, pues, su padre se pedía sus hijos el dinero y seguramente no te lo sacó para ayudar a la casa. Pues estuvo muy contenta y dije, bueno, pues ahora tú eres incluso sientes ahí la verdad. Que se den cuenta que no es fácil tener una casa. Así solamente muchos artificios, pero lo voy complementando. Me doy cuenta del vicio, desenmascar el vicio. ¿Qué vicio puede tener cualquier persona? Tome el que sea. Y gasta mucho en ello, invierte mucho tiempo en ello. Pero si yo lo quito y lo dejo así nada más, no va a funcionar. Lo primero que tengo que hacer es buscar esa vida de oración. Y la mejor oración que podemos tener es la celebración de la misa. Y entonces, esto nos lleva a reconocer en qué fallamos y qué necesito hacer. Y esto me tiene que mover a responderle a la otra persona, a responderle, en este caso, por ejemplo, a la mamá. Bueno, pues yo veo que mi mamá tiene estas carencias y la pobre ahí está trabajando y pues yo todavía soy una gran cabrera, porque ya tengo 30, 35 años, pues eso es una injusticia. Si dice que rompe las cadenas injustas, pues es una injusticia que yo todavía siga haciendo eso con mis papás. Y así podemos encontrar muchas injusticias. Yo fui educado de esta manera por medio de un maestro en la secundaria. Si usted se va de pinta, es una injusticia, es un robo. ¿Por qué? Porque su papá, su mamá dejan de comprarse incluso para ellos y dicen, bueno, pues es que mi
¿Qué necesita quitar? Pues, en primer lugar, quite ese malgastar el dinero que el papá la propuso. Y entonces, pues le digo con oración: Señor, ilumina por qué tengo que hacer esto. Y finalmente, pues tendré que reconocer a mi papá y mi mamá, que hicieron mucho por mí para darme esto. No los voy a dejar. Durante este camino cuaresmal, pues buscamos quitar los vicios que hemos ido acarreando durante tanto tiempo. Se puede quitar, se puede vencer. Al final de la cuaresma, el día de la Pascua, el sábado santo, la tercera lectura es sumamente impresionante. Está tomada del Éxodo capítulo 15. Es decir, es propiamente el Éxodo, es propiamente la Pascua, el paso por el Mar Rojo. Y dice que cuando terminó de atravesar el Mar Rojo el pueblo de Israel, el mar se cerró, y entonces el pueblo de Israel en la mañana pudo contemplar en la orilla de la playa muertos al ejército egipcio. El enemigo pues está vencido. De las cosas más placenteras que se pueden experimentar es ver muerto al enemigo. El enemigo que nosotros tenemos no es más que nuestros propios vicios. Y si usted lleva este camino cuaresmal bien, al final usted puede voltear también y contemplar muertos todos esos vicios. Todo eso lo puede dejar fácilmente. Y entonces esa lectura resulta interesante cuando se dice: lo pude hacer gracias a esas tres acciones, a estas tres armas tan poderosas como son el ayuno, la oración, la limosna. Ya, ese experimento, quite cualquier vicio. Lo que usted considere que tanto daño le puede ocasionar o ya le está ocasionando, quítelo por mañana de esto y verá los resultados. Y ese nuestro camino cuaresmal nos lleva a experimentar esa vida de Jesucristo libre. La Pascua es signo de esa libertad. El bautismo es signo de esa libertad de los hijos de Dios. Que el Señor pues nos conceda a todos nosotros llegar a la Pascua purificados de todos nuestros pecados y de todos nuestros vicios. Y así sea. Hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo que en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y clamó por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de